Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo, Apocalipsis 12, del 1 al 17. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Después, dice en el verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pasaje suena así como una historia, ¿verdad? Como una película, como algo, como un cuento, pero es una realidad. Claro, una realidad que va a suceder en el futuro. Una ya sucedió. La primera parte que leímos ahí, cuando la mujer va a dar a luz el hijo varón y nace el hijo varón, que es Jesucristo nuestro Señor. Esa es la parte donde Jesús, desde Génesis 3:15 hasta el día que nació, el día que estuvo en la tierra, Satanás trató de matarlo, de deshacerse de él, de ver cómo lo frustraba el plan de Dios sobre la tierra para salvar al ser humano. Por eso es que se para frente a la mujer que va a dar a luz para tratar de devorarlo, porque eso, ahí lo que está hablando de la historia, casi todo el Antiguo Testamento, de los Evangelios, sobre la obra de Satanás para destruir a Jesús. Todos sabemos, hermano, que Jesús no fue derrotado, nunca ha sido derrotado, ni será nunca derrotado. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que tener eso bien claro en nuestra cabeza, hermano. Jesús nunca ha sido derrotado, ni va a ser derrotado. Ahora, lo vimos aquí en Apocalipsis 12, donde el Satanás hizo todo lo posible para que cuando Israel, que es la mujer que está encinta,
diera a luz a Jesús, el tratar de matarlo. Bueno, esta parte se cumplió, pero hay otra parte que está por cumplirse, pero hay otra parte que está funcionando ahora en este momento, que está funcionando en este momento. Y hoy, esta mañana, vamos a hablar de un tema que a mucha gente no le gusta, porque hay gente que no cree, que es cómo Satanás es un ser que trata de destruirnos y de destruir la iglesia. Es un ser real, no es un mito. Hay que entender que Satanás no es un ser rojo, con cuernos, con un tridente en la mano, con un rabo, ¿verdad?, terminado en punta, ni huele azul. A veces la gente cree que ese es el diablo con el cual nosotros luchamos. Y déjenme decirle en esta mañana, hermano, que ese no tiene nada que ver con la realidad que enfrentamos todos los días los cristianos. Hay que entender, hermano, que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, hermano, venció claramente, hermano, a Satanás. Pero también tenemos que entender que la vida cristiana, hermano, es una lucha, es una guerra que ya Jesús ganó, pero es una guerra que se desató contra nosotros, para quitarnos lo que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia nos amonesta en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros no debemos de olvidar, hermano, eso, porque tenemos un enemigo que claramente la Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, o en las potestades. El problema es que a veces olvidamos que esa es una lucha real, que se debe efectuar día con día, y se efectúa día con día. Tal vez nosotros bajamos la guardia, pero Satanás no baja la guardia. Tal vez nosotros cedemos, y nos cansamos, o lo que sea. El enemigo no lo hace. Él no lo va a hacer. Y Él no tiene misericordia por nadie. El diablo no tiene misericordia por ninguna persona, por más buena o más mala que sea. No hay misericordia de parte del enemigo. Dios sí tiene misericordia, el enemigo no. Pero debemos de entender eso que la Biblia nos dice. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cómo trabaja? Y note bien lo que dice Efesios 5:11 en su Biblia, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Hay veces sin querer, hay gente que cree, hermano, que con las obras de las tinieblas se puede jugar, se puede tener contacto, se puede jugar, vuelvo a repetir. Hay gente que cree en el horóscopo, en la ouija, en lectura de manos, en la hechicería, en la brujería. Hay cristianos que creen que un chiquito nace, hay que poner chiquita roja para que no le echen mal de ojo. Hay un montón de cosas, hermano, que Satanás ha introducido en nuestras mentes, hermano, haciendo creer que no es malo, que no es dañino, que no nos perjudica. Pero note bien que la Biblia nos dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Ahora, yo hago una pregunta, hermano. ¿Por qué vino Cristo? A veces la gente creemos que Cristo vino para hacer iglesias y para que tuviéramos una eclesiología o que tuviéramos un culto con música o sin música, con sillas o sin sillas. A veces la gente cree que Jesús vino a formar como una especie de religión que tenemos que seguir y para agradarlo a Él. Pero también usted tiene que saber en esta mañana, y lo va a ver ahí en su pantalla, ¿para qué vino Jesús? ¿O por qué vino? Y no te ven ahí en 1 Juan 3:8, los textos están en su pantalla. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús. Y nosotros tenemos que tener un concepto de Jesús muy diferente de lo que a veces venimos arrastrando en nuestra formación religiosa, hermano, que hemos recibido de nuestros padres o antepasados. Y creemos, hermano, que ser cristiano es un asunto de domingo, o es un asunto de jueves o de martes o de determinado culto,
o determinada actividad, esa es la vida que tenemos que tener con Cristo. Él apareció, hermano, para deshacer las obras del diablo. También dice en Colosenses 1, 12 y 13 que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. ¿Entiende lo que quiere decir esto, hermano? Que sin darnos cuenta y sin levantarnos, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por eso no andamos en las tinieblas. Para eso vino Jesús. La gente tiene que saber eso. Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Vino, hermano, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero también veamos lo que nos dice la Biblia en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Señor. Dice en el Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo no es una imagen, Cristo no es un cristito, no es un diosito. Es un Señor todopoderoso. Cuando leemos el Apocalipsis capítulo 12, nos damos cuenta que los reinos han venido a ser de nuestro Dios. Que el Señor es el que manda ahora, es el que tiene la autoridad sobre todo. Pero a veces no entendemos eso, hermano, lo de la autoridad. En fin. Hay que entender que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó para salvarnos y fue glorificado. Dice Efesios 1:20-21, Dios operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolos a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese es nuestro Dios. Ese no es el Dios que, hermano, creemos solamente cuando tenemos una necesidad, una enfermedad, un problema económico, un problema emocional. Ese no es el Dios que nos habla la Biblia. El Dios que nos habla la Biblia es un Dios todopoderoso, que cuando usted empieza a leer el Apocalipsis está sentado a la diestra del Padre, que es el que abre los 7 sellos, hermano, que es el que está dirigiendo el Apocalipsis, hermano, que viene para la tierra, que es el que venció, no que va a vencer. Es el que venció. Y a veces creemos en un Cristo, hermano, un poquito pequeño. Pero también tenemos que entender algo, hermano. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Oiga, hermano y hermano. Satanás viene, hermano, y baja la estima de las personas. A veces Satanás viene, hermano, sobre las personas, hermano, y dice, no valemos nada, no somos nada. Es que no valgo nada, es que no, a mí me pasó esto y ahora yo no valgo nada. Y aún cuando llegamos a Jesús, venimos, hermano, con un sentimiento de derrota, con un sentimiento de que hemos fracasado, porque no hemos logrado lo que otros han logrado, o etcétera, etcétera, en otras cosas. Y venimos a Cristo, hermano, y nos sentimos como que Jesús no hubiera ganado nada por nosotros. Y Jesús ganó por nosotros, dice Efesios 2:6, y justamente con Él nos resucitó. Así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note usted dónde estamos sentados en este momento. Usted dice, yo estoy aquí en la iglesia sentado y tengo muchos problemas. Vea, hermano, todos tenemos problemas. Todos. Pero de acuerdo a cómo nosotros pongamos la mirada en Jesús, los vamos a resolver o nos van a matar los problemas. De acuerdo a donde miremos. Y hay gente que no sabe para dónde ver. Y no entiende, hermano, que en Jesucristo somos más que vencedores. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que le quiero hablar de Apocalipsis 12, hermano, tenemos que entender primero quién es Jesús y lo que Él ha ganado por usted y por mí. Y Jesús no ganó por usted, hermano, para que nosotros tuviéramos una vida pura vida y viviéramos sin ninguna responsabilidad y viviéramos sin ningún compromiso con nuestro Dios. Hay gente que no tiene ningún compromiso con Dios. Pero Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. En el Lucas 10:19, como usted lo puede ver ahí en su pantalla, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo.
Hay veces creemos, hermano, que Satanás es más grande que nosotros. Sí, es poderoso. Sí, es poderoso. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con nosotros? Es que a nosotros se nos dio autoridad. Esa es la gran diferencia. Sí, el diablo es poderoso, claro, él puede imitar, hermano. Él puede imitar los milagros de Dios. Puede enredar la mente de las personas, puede hacer que usted y yo nos caigamos, puede llevarnos al mismo fango, hermano. Si se lo permitimos, por supuesto. Y puede hacer cosas que nos pueden sorprender a nosotros. Pero es que a nosotros nos dieron autoridad. ¿Entiende lo que quiero decir? Un camión, un carro, tiene poder. ¿Cierto? Usted lo arranca, se montan, vamos, nos lleva a cualquier lado, jala lo que sea. Pero no tiene autoridad. ¿Entiende lo que quiero decir? Pero un hombre de autoridad, un policía, un tráfico, detiene a un carro porque tiene la autoridad. ¿Entiende la diferencia entre poder y autoridad? Hay gente que cree, yo me siento poderoso delante del diablo. Es que nos dieron autoridad. Nos dieron autoridad. Ese es el problema, que a veces no entendemos, hermano, cuál es mi autoridad. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Pero eso no significa que la batalla haya terminado. O termine porque yo siento que tengo toda la autoridad del mundo. Es que tengo que entender, hermano, que me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Aclaro. Hay gente que pretende enfrentarse con la maldad con sus propias fuerzas. Que pretende enfrentarse con el enemigo con sus propias fuerzas. Que pretende hacer las cosas, hermano, por su propio razonamiento, con sus propias fuerzas. Y no entendemos, hermano, que para que la autoridad funcione, para que podamos hacer lo que ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis, tenemos que ver que hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note bien, fortalecerse en el Señor, como usted lo lee en su pantalla, y en el poder de su fuerza. Y ahí radica muchas cosas, hermano, de por qué hay gente que logra salir adelante y por qué hay gente que no logra salir adelante. Porque hay gente que es victoriosa y porque hay gente que no es victoriosa. Porque hay gente, hermano, que tiene agallas, hermano, para enfrentarse a todo en esta vida en el nombre del Señor, por supuesto. Y hay gente, hermano, que no. Porque hay débiles y porque hay fuertes. Porque hay gente, hermano, que no caminan en el Señor, o hay gente que en la primera contrariedad que esta vida trae, que la economía puede traer, que las emociones pueden traer, que los sentimientos pueden traer, y se echan para atrás. Y ya no siguen. Porque hay gente, hermano, que es más obediente a la maldad que a la de Dios. Y es que a veces nos olvidamos que nuestra autoridad y nuestro poder, si lo podemos llamar así, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestro poder. Porque si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:11 que en ese periodo, como hoy, los hombres vencieron por 3 razones que están ahí, que están en su Biblia también en el versículo 11 de Apocalipsis 12:11. Que ellos vencieron, mi hermano, a Satanás por esas 3 razones. ¿Lo ve en el versículo 11 en su Biblia, hermano? Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciar en sus vidas hasta la muerte. Pero yo creo que usted vea el versículo 10 antes. No va a aparecer ahí. Pero yo creo que usted vea el versículo 10 de Apocalipsis 12
en su vida. En el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Note bien que aquí la Biblia echa por el suelo un concepto de que mucha gente cree que el diablo está en el infierno, que el diablo vive en el infierno. Y hay gente que cree que el diablo tiene el trono en el infierno y que vive en el infierno, que vive cuidando ahí para que la gente no se le escape. Y es un concepto equivocado. Satanás en este momento tiene acceso al Padre. Va y viene. Porque la función en este momento, hermano, es acusar. Es el acusador. ¿Acusar de qué? De todo lo que hagamos. De todo. Él es un acusador. Usted dice, bueno, pero ¿cómo puede estar el ángel, este demonio, este diablo en la presencia de Dios? Bueno, ahí dice en el verso 10. Dice que él, hermano, ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces resulta que en este momento el enemigo va y viene, o está ya acusando. Y nos acusa, hermano, de todo lo que hagamos. De todo. Él nos acusa de cualquier cosa que hagamos. Y entonces aquí el escritor nos echa por el suelo el concepto y la idea de que Satanás está en el infierno sentado en un trono, oliendo a azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que no es así. No está ahí. Está acusándonos. Pero llegará un momento en el futuro, hermano, según de acuerdo con Apocalipsis 12:10, en que él será echado. Y ya no volverá a acusar a los hermanos. Y ya no volverá a acusar, hermano, a nadie más. Porque note bien que en el versículo 10 dice que él es el acusador de los hermanos, no del mundo, no de los inconversos, no de los impíos, sino de los hermanos, de los cristianos. Él es el acusador. Fuera de todas las funciones que el diablo tiene, hermano, que la Biblia describe como serpiente, diablo, Satanás, dragón, como lo describe Apocalipsis 12, 13, etcétera, etcétera. Hermano, él es el acusador. Entonces, resulta que la Biblia nos dice cómo nosotros podemos vencer. Sí, ¿cómo podemos vencer? Hay gente, hermano, que cree que vencer al diablo, hermano, es buscar la superstición de poner en la casa imágenes, símbolos, matas, olores, colores, y creen, hermano, que así se va, como llaman los brujos modernos, las víboras malas. Los cristianos no tienen que usar esa palabra es de la brujería. Nosotros no tenemos víboras buenas ni víboras malas. O tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo. Pero no tenemos víboras buenas ni víboras malas. ¿Amén? No se engañe para que usted no repita eso, porque eso es la brujería. Y cuando el cristiano me dice, hermano, es que la víbora de esa persona, mi víbora ni que 5 cuartos, hermano. Mejor diga lo que dice la Biblia. El Espíritu me da testimonio. Está en la pasada, hermano, que se encuentra con una persona y usted siente, hermano, que hay algo que no funciona con esta persona. Hay algo que está malo con esta persona. No se le ocurra decir que la vibra. Eso no pertenece al reino del Señor, me parece a los cristianos, pertenece al mundo satánico. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que la Biblia nos dice. Y hay gente, hermano, que entonces pinta la casa de un color, o ponen tales matas, o compran cosas para oler. Si usted quiere saber dónde vienen las cosas de oler, estudie el hinduismo y sus consecuencias con las cosas de oler. Hay gente que cree, voy a poner una velita aquí para espantar los espíritus.
Hay gente que deja la Biblia abierta, hermano, para que los espíritus no lleguen a la casa. Mira, hermano, si los demonios y el mismo Satanás estuvo a la par de todos los escritores, ellos conocen la Biblia mejor que usted y que yo. Vamos, los vas a estar un libro abierto, hermano. Por favor. Y hay veces, hermano, la gente no entiende que Él nos lleva a que caigamos en estas trampas y luego nos acusa. Él empuja a la gente que practica cosas ocultas y luego nos acusa. Y luego nos lleva a un punto, hermano, donde dice a Dios, mira tus hijos. ¿Se acuerdan el libro de Job? Cuando vienen los hijos del Señor ante el Señor y entre ellos viene Satanás. Vean, no esté bien, hermano. Porque a veces usted dice, bueno, es que el diablo está sentado en el trono allá en el infierno. No, él no está sentado ahí. Pero no es omnipresente. No se engañen. El único omnipresente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí nadie más. Los demonios no son omnipresentes. Ni el Satanás es omnipresente. Pero hay gente que cree, hermano, que hasta nos lee la mente, hermano. Y que, por favor, toda la opción, toda la oportunidad que usted le dé al enemigo, él lo va a acusar delante de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos, hermano, Él nos va a acusar delante de Dios. Todo lo que hagamos. Sea lo que sea, Él nos va a acusar delante de nosotros. Amén. Ahora consideremos, hermano, cada una de estas tres cosas y veamos cómo podemos usarlas. Sí, usarlas. Porque hay cosas que hemos estado usando mal. Hay gente que se enfrenta al enemigo mal. Y en esta mañana, yo creo que tal vez usted sabe lo que vamos a decir, pero es bueno que entendamos, hermano, que hay errores que se han introducido en las iglesias evangélicas con ciertos usos de los que vamos a ver aquí. Porque no entendemos y no comprendemos, hermano, cómo Dios pone algo en su palabra para que nosotros lo rebajemos a un nivel humano y pierda la efectividad. En el orden de Dios no es correcto eso. Si en la Biblia está lo que está, es para que eso nos impulse o nos haga crecer y madurar en el Señor y para ser fuertes en el Señor, pero no para seguir siendo personas débiles y no para mal usar las cosas. Recuerden, Satanás es engañador y homicida desde el principio. Siempre. Sus ataques siempre serán para los cristianos. Sí, ataca al mundo completo, hermano. Pero le voy a decir una cosa, hermano. ¿Quién sufre más el ataque? ¿Una persona cristiana o una persona que practica el pecado? El cristiano. Porque el cristiano está tratando de hacer las cosas para el Señor. Está tratando de hacer las cosas para el Señor. Tratando de agradarlo, tratando de exaltarlo, tratando de glorificarlo. El del mundo no. Porque ya le pertenece a él. Él lo que hace es tratar de que no se salga del peligro, que no llegue alguien a evangelizarlo, que no llegue alguien a presentar la palabra del Señor y se convierta. Eso es lo que va a luchar para que usted no lo haga, o no lo haga yo, o esa persona no reciba el mensaje de salvación. Entonces va a estorbar bastante con sus demonios para que la gente no reciba el mensaje, porque él es engañador y homicida. Y entonces engaña a la gente. No, es que ahí son un montón de hipócritas. Ahí en la iglesia son un montón de hipócritas. Pero resulta que la persona va, anda en la calle, trabaja en lugares donde hay un montón de hipócritas y ahí no son hipócritas. Va a los mercados, entra, hay un montón de gente hipócrita, pero ahí no son hipócritas. Pero resulta que en la iglesia, cualquier falla, cualquier error de cualquier hermano, se hace grandísimo. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Cualquier falla, cualquier cosita de un hermano, lo hacemos enorme. En el mundo, podemos ver, hermano, que los hombres hacen cosas malas en la calle y nosotros las minimizamos algunas veces. Eso no es nada. Pero en la iglesia, hermano, cualquier cosa se agranda. En el reino del Señor, cualquier cosa se agranda. ¿Quién hace eso?
el engañador, el acusador. Amén. Por eso, hermano, ¿cuál es nuestra defensa contra las acusaciones de nuestro enemigo? Y quiero que vaya al versículo 11 en su libro, por favor, el capítulo 2. Mantenga la llave abierta. Y vamos a ver que ahí nos dan tres cosas, hermano. Tres cosas que ya le puse en la pantalla, que nos enseñan cómo hacerle frente a nuestro enemigo. Todos nosotros, hermano, en nuestra cultura latina, venimos de hogares, hermano, donde nuestros antepasados, sin querer o queriendo, buscaron las cosas malas, equivocadas, creyendo que estaban haciendo bien. Hace muchos años en Costa Rica la brujería era una práctica muy común. Hoy es igual. Solamente que hoy se ha legalizado. Entonces usted ve a la gente, hermano, en medios de comunicación, diciéndole, hermano, que si usted usa una prenda, un amuleto, X cosa, está siendo guardado por ejemplo, para que el enemigo no le toque. Gente que va a un brujo y le dan aguas para beber o para rociarse y cree que no es malo. Gente que va a un brujo porque cree que la mujer para recuperar el hombre o el hombre para recuperar la mujer y creen que no es malo. Y siguen en ese rol. Entonces venimos, hermano, de una cultura que nos ha metido en un asunto de si usamos tal cosa, nos libramos de tal cosa. Y por eso dije anteriormente que en aquel años atrás, hermano, se acostumbraba que cuando un chiquito, una chiquita nacida, se le ponía una cintita en la mano roja para evitar el mal de ojo. Y eso era una práctica común entre ricos y pobres de todo el mundo. Y la gente decía, bueno, como eso está protegido. Se usan otras cosas, entubarse, símbolos religiosos, para protección. Pero aquí vamos a ver tres cosas, hermano, que el Señor nos enseña en su palabra, de cómo nosotros, hermano, podemos vencer. Y vea usted, hermano, en la primera parte del versículo 11, en el punto A, recuerde que este versículo tiene tres cosas, A, B y C. La primera parte es, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hace un año o algo así, dimos aquí una explicación de la sangre de Cristo, de cómo nosotros los evangélicos creíamos, o algunos creen, que la sangre de Cristo, hermano, sirve para todo. Y cubrimos con la sangre de Cristo, hermano, un mueble, una casa, una silla. Inclusive, hermano, si nos llevamos un susto, que la sangre de Cristo me cubra. Y explicamos, hermano, bastante en ese periodo de cómo los evangélicos usamos mal la sangre de Cristo. Y creemos que sirve para todo. De hecho, yo crecí en una iglesia ultrapentecostal donde la sangre de Cristo se usaba hasta para echar demonios. Y bueno, en aquel entonces, uno empezando creía que eso era así. Y tal vez otras personas también creían que era así. Y quiero decirle, hermano, que la sangre de Cristo no sirve para los demonios. No sirve para los animales. No sirve para los muebles, hermano. No sirve para una casa, hermano. No sirve para eso. La sangre de Cristo tiene un propósito en el Nuevo Testamento muy alto y muy sublime, la cual es para limpieza de pecados, para limpiarnos de todo pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, no fue para que nosotros esa sangre derramada y la usemos, hermano, hasta para cubrir un animal con la sangre de Cristo. Una casa
objetos inmateriales, que no tienen vida, objetos muertos. Y creemos que así funciona la sangre de Cristo. Cuando dice que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, note bien el texto bíblico en español que usted tiene ahí en su pantalla y en su Biblia. Hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Si usted toma esto en español, bien claro, es que lo hemos vencido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No por la religión que practico, no por lo bueno que soy, no por lo más buena gente que sea. No, no, no. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. O sea, que en realidad la gente se puede apropiar de la sangre de Cristo. Hay lugares en esta tierra, hermano, que dan vergüenza de las religiones, hermano, donde hay gente que tiene vasitos, lugares religiosos, vasitos de la sangre, hasta de seres humanos, que creen que tiene poder. Y en este momento, ni aunque tuviéramos una gota de la sangre de Jesús literal, nos ayudaría en nada. Porque lo que nos ayuda a nosotros es que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y nos ha hecho salvos. Y somos salvos por eso. No somos salvos, hermano, porque yo digo, bueno, yo me cubro con la sangre de Cristo. No, no, no. Es que ellos vencieron por medio de la sangre de Cristo. ¿Entiende lo que quiere decir el texto, hermano? Ellos no vencieron por decir, yo creo en la sangre de Cristo. No, ellos se apropiaron. Como nosotros debemos de apropiarnos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que su sangre me limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto en el libro de Apocalipsis 12:11, cuando dice que ellos le vencieron por medio de la sangre? Es que los que vencieron son los que creen en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Son aquellos que dicen, sí, yo acepto que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por mí. Y no que hice una religión, que yo tengo que practicar tantos días o tantos meses, lo que sea. No, no, y tampoco la sangre como un amuleto. No, no, es que dice aquí que ellos no usaron la sangre para rociarla. Escuche bien y vea bien. Ellos no usaron la sangre, hermano, para rociársela al diablo. Ellos no hicieron, voy a echarle este poquito de sangre, la sangre de Cristo aquí. No, 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 no. Ellos me hicieron por medio del sacrificio de Jesús. ¿Cómo vencemos nosotros ahora? Cuando realmente nos apropiamos de ese sacrificio de Jesús. Cuando yo creo que ese sacrificio vale y tiene mucho valor. Yo no creo en la superstición. Por eso yo no creo, hermano, que yo tengo que orar por esto, hermano, y rociarlo con la sangre de Cristo. Una vez vi una persona que hace muchos años, hermano, cuando teníamos el grupo musical y teníamos bajo y todas las cosas, y vino, hermano, voy a orar por los instrumentos, y oró por los instrumentos, y que la sangre de Cristo cubra el bajo, y que la sangre de Cristo cubra la batería. Y en aquel entonces yo creía eso. Y yo, no es eso, es que son las personas. No son los objetos, son las personas. Y ellos le han vencido como nosotros, hermanos, por medio de la sangre del Cordero. Note bien ahora la palabra Cordero, por favor, en ese versículo sucesivo. No por la sangre de María, no por la sangre de Pedro, no por la sangre de Juan, no por la sangre de San quien sea, por la sangre del Cordero. Por eso lo han vencido. Por eso nosotros vencemos. Porque no es cualquier sangre, hermano. Es que no se trata la sangre de tal fulano o tal persona que era muy buena gente, hermano, y que la tienen ahí guardadita, porque esa sangre hace milagros. Déjeme decirle, ningún objeto supersticioso que hayamos creado, religioso, que exista en cualquier lado, sana a nadie, ni restaura a nadie. Solo Jesús lo hace. Ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y no de la sangre de cualquiera, es la sangre del Cordero. Por eso Juan en el Evangelio dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? Si está leído el Evangelio de Juan, Juan dice eso al principio de su Evangelio. Cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios
quien quita el pecado del mundo. Número 2, por la palabra de su testimonio. En este caso lea bien el texto. Y de la palabra del testimonio de ellos. Yo quiero aclarar un asunto aquí. Hace muchos años, estando en un lugar, invitaron a una persona a un culto una noche a contar el testimonio. Y la persona pasó adelante a contar el testimonio. Había sido un hombre muy malo. Había sido un hombre que había estado en prisión y había matado a mucha gente. Y había salido libre. Fuera por la misericordia de Dios, porque salió libre. Y nunca se me olvidó un domingo en la noche que el hombre pasó adelante a contar su testimonio. Y le voy a decir una cosa, hermano. Vuelvo a repetir, en aquel entonces había cosas que tal vez no manejaba muy bien. Y él se paró y contó cómo destazaban a un hombre, le sacaban el corazón y se lo comían. Y empezó a contar, hermano, cosas, hermano, que usted sentado ahí, uno decía, qué terrible, qué terrible. Y luego aplaudían, uno aplaudía porque metía a Jesús, metía la palabra. Al final uno creía que era un gran testimonio. Y nunca se me olvida que nos hicieron pasar a los que quisieran y darle un abrazo al hermano, porque le hacía falta un abrazo por tener tantos años en la cárcel y por todo lo que había hecho, y que le diéramos un abrazo y que esto y que lo otro. Vale. Años después, pensando bien, ¿qué es un testimonio? Yo llegué a la conclusión personal de que nosotros usamos mal la palabra testimonio. Porque nosotros creemos que una persona que pasa aquí al frente y dice, hermano, yo tenía tal cosa y ahora ya no la tengo y el Señor me sanó, y decimos, es un testimonio. Pero resulta que ese no es el testimonio que vence al enemigo. ¿Sabe cuál es el testimonio que vence al enemigo? Porque la palabra usada aquí, testimonio, es, no sé, digamos, lo que la gente da por Jesús. Dar testimonio de Jesús, hermano, no es llegar y decir, hermano, yo era, en el mundo pasado era esto, y era lo otro, y era aquí, y el Señor me salvó. Porque hay veces, hermano, todo el testimonio termina cuando decimos, y el Señor me salvó. Y la gente se levanta, aplaude, y creemos que es una gran cosa. No es que sea malo, hago la palabra, no es que sea malo. Pero cuando andamos en la calle, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? ¿Cuál debe ser? El que glorifica a Jesús. Porque Satanás, hermano, usted puede ser, y yo puedo ser muy buena gente, y ni aún así hacemos cosquillas. Podemos ser excelentes personas, hermano, y ni aún así hacemos cosquillas. No somos peligrosos. Podemos ser gente, hermano, que ayudamos al pobre, que ayudamos aquí, que ayudamos allá, que, qué sé yo. Y aún así, le hacemos cosquillas al hermano. ¿Sabe cómo hacemos cuando el testimonio funciona? Cuando usted le habla de Jesús a una persona, porque usted conoce a Jesús. Entonces está compartiendo a Jesús. Y cuando usted está hablando de Jesús a una persona, el enemigo sí tiembla. Porque sabe que aquella persona que le están hablando de Cristo puede salir de sus manos y puede ser trasladado al reino de la luz. Se le puede escapar un alma o se le puede escapar un ser humano cuando nosotros hablamos del testimonio del Señor. Y yo me puedo sentar con una persona y contarme, yo cuando yo tenía su edad, mire, yo fumaba esto, fumaba lo otro, hacía aquí, hacía allá, y me bañaba cada 8 días, ¿y qué produce? La persona dice, ¡uy, qué tremendo! Así salió. Pero también si viene una organización
una organización que está dedicada a salvar drogadictos y rescatar drogadictos sin Cristo, que hay un montón en Costa Rica, que están sacando gente de las drogas, pero sin Cristo. Él puede contarle a usted también el testimonio. Es decir, yo era un drogadicto, así, y un día me hablaron de que estaba perdiendo mi vida, estaba perdiendo las neuronas, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y dejé eso, y ahora estoy una persona sana, sin Cristo. ¿Le hace eso cosquillas al diablo? No le hace cosquillas. Pero cuando usted habla de Cristo, de su testimonio, de cómo el Señor es su Señor, es mi Señor. Cuando yo le comparto a una persona, mire, es que usted necesita a Jesús. ¿Por qué lo necesita? Porque yo ocupé a Jesús para ser salvo. Usted ocupa a Jesús para ser salvo. ¿Por qué razón? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Derramó la sangre en la cruz del Calvario. No para que lo recordáramos casi, etcétera, 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 etcétera. Cuando usted empieza a hablarle a una persona de la palabra de Dios, lo rescata. Y le voy a contar algo rápido, porque se me fue el tiempo. Y me queda un montón nada más. En medio de una desorden, una persona leyó un versículo bíblico. Y ahí estaba yo. En un medio de un desorden que tengo que ni hay por qué contarlo eso. Leyó un versículo bíblico. Un solo versículo bíblico. Una Biblia en un desorden de drogas increíble. Años después, estando en un lugar, fui enganchado por una secta terrible que todavía existe. Y me empezaron a hablar y me llevaron a un lugar y empezaron a hablar de Jesucristo. Y me explicaron desde Adán hasta 1975. Que en ese año Jesús descendería en el estadio de los Dodgers de California. Y cuando ellos dijeron eso, cuando ese hombre dijo eso, inmediatamente el versículo que años atrás, tal vez 5 o 6 años atrás, había escuchado en medio de un desorden de vicio, vino a mi mente. Un versículo bíblico que en nuestra familia, como ellos lo saben bien, no usábamos la Biblia porque no somos de una tradición bíblica, pero vino ese versículo que había aprendido en medio de un desorden. Y le dije al hombre, pero es que la Biblia dice, pero un solo versículo, solo uno me sabía, es que la Biblia dice, y le recité el versículo de memoria. Y no me diga que tenía buena memoria porque en ese entonces, hermanos, estaba perdiendo los neurones de tanta tontería. Y el hombre se me quedó viendo, se molestó, pero se enojó, no tiene idea, se enojó. Usted, eso no es hacerlo, porque eso dice la Biblia, oiga. Eso decía yo. Porque algo me decía a mí, eso es la Biblia, es la palabra de Dios. Eso dice la Biblia, ¿cómo lo hace a contradecir? Entonces lo que hizo fue, póngalo afuera, sáquelo, y me tiré el nombre. ¿Entiende lo que es el testimonio? Cuando usted le habla a alguna persona a Jesucristo de la palabra de Dios, usted le puede contar todo lo que usted pasó y sus sufrimientos, sus angustias, sus dolores, sus drogas, su salud, todo lo que usted quiera. Y al final decir, Jesús me salvó. El diablo siempre viene. Porque eso está en los infiernos. Pero cuando se habla de la palabra. Pero la palabra como testimonio. La palabra que es real para usted. La palabra que es real para mí. La palabra del testimonio de Dios. O sea, cuando la gente habla y Jesús es glorificado. Número 3. Dice, y no han amado sus vidas. Versículo 12, verso 11. Y no han amado sus vidas. Y como Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no han amado sus vidas. No te digan, hermano, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida más que el Señor, no es bueno. El que ama a padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera, más que al Señor, no es bueno. El que pone la mano en el arado y vuelve a ver para atrás, no es bueno. Pero eso es del cielo, en Apocalipsis 12:11, porque ellos no se amaban a sí mismos.
No es que no es malo amarse a uno mismo, escuchen bien, no es que sea malo, sino que ellos amaban más al Señor que sus propios vidas. En este caso, hermano, ¿hasta dónde estamos dispuestos a poner la otra mejilla? Por el Señor. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a poner la otra mejilla? Y en 1 Juan 4:4, hermano, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque Cristo mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y ahí pusieron, entre comillas, Cristo y Satanás. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que yo le digo a usted en esta mañana, hermano y hermano, ¿le vamos a vencer? ¿Está venciendo en esta mañana? Supongo que sí. No se deje, hermano, engañar. No te viene, hermano, lo que dice, vamos a repasarlo rápidamente. Él es el acusador. Él lo acusa a usted y a mí todos los días, a cualquier hora, a las 24 horas nos acusa. Él va a la presencia del Señor. El diablo no está en el infierno, ni los demonios. Hay gente que cree que va al infierno ahorita y ahí están los demonios, hermano, cuidando lo que no se... No. Los demonios están aquí. Él es el príncipe de la potestad del aire. Los demonios están en los aires. Están esperando que hagamos cualquier cosa para acusarnos. Pero gracias a Dios, hermano, por este versículo, por ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Ahora entendemos por qué la mujer se para delante, el dragón se para delante de la mujer que está encinta, esperando que nazca el niño, porque sabe que si mataba al niño, se frustran los planes de Dios. Porque Satanás sabe que cada vez que un cristiano, hombre o mujer, desobedecemos a Dios y hacemos lo contrario a Dios, Satanás sabe triunfar. No gana. No gana. Él nunca le va a ganar al Señor. Él es un ser derrotado. Y no haga como de un hermanito una vez en una iglesia que estaba orando para que el diablo se convirtiera. Él está derrotado. Lo único que nosotros a veces olvidamos la palabra de Dios, cómo usarla. La autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad. Así que, hermano, cuando usted tenga algo en su vida, sin miedo, hermano, píntese delante del Señor, o de pie, o acostado. Y crea en el Señor. Porque dice, como lo leímos ahí en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, hermano.